No, precisamente ahora vamos a hablar del tema de salud, Paola. Así es, tenemos como invitados a Mario Ríos Barrientos, coordinador nacional de Foro Salud, y también al expresidente de la Comisión de Salud del Parlamento, Luis Wilson Ugarte. Vamos a conversar de los logros alcanzados en los últimos 5 años en el tema salud y también los retos que vienen para el próximo gobierno. Muy buenos días, empezamos con el señor Ríos. Sí, muy buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Nosotros hemos visto que en estos 5 años hay algunos avances en materia de salud, pero también algunas promesas incumplidas. Si nos atenemos al Acuerdo Nacional, la 13ª política del Acuerdo Nacional firmado el año 2000, decía de que se iba a alcanzar una salud universal, gratuita y de calidad para todos los peruanos. Lamentablemente en estos 5 años no hemos visto un plan orientado a alcanzar esa meta que se planteaba el Acuerdo Nacional. Si nos atenemos al acuerdo de partidos políticos en salud que se firmó en el año 2006, que decía que se iba a elevar el gasto en salud del 4.7% del PBI a cerca de 7-8% que es el promedio de América Latina, lamentablemente tenemos que decir que se ha elevado apenas a 4.95%, o sea, no se ha alcanzado esa meta. Y a pesar de que uno de los promotores principales de este acuerdo de partidos políticos era el doctor Oscar Ugarte, quien ha estado como ministro de Salud cerca de 3 años, y lamentablemente esta meta no se ha alcanzado. ¿Por qué creemos que no se cumplen estas metas? Porque creemos que hay un problema, que no tenemos políticas de Estado orientadas a alcanzar estos objetivos. Lamentablemente en estos 5 años hemos tenido más anuncios. Por ejemplo, se aprobó una ley marco de aseguramiento universal 29344 a instancias en esos momentos como miembro de la Comisión de Salud, el doctor Luis Wilson Ugarte, pero lamentablemente esta ley de aseguramiento universal, por ejemplo, nosotros tenemos acá un cronograma de implementación de la ley marco de aseguramiento universal, y supuestamente en este año debíamos haber tenido 14 regiones en la implementación de esta ley marco de aseguramiento universal. Lamentablemente solamente nos hemos quedado en los proyectos pilotos en las 3 zonas principales de aseguramiento, que son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, y básicamente se ha logrado asegurar a cerca del 80-90% de la población, pero no se ha mejorado la infraestructura, la calidad, el equipamiento, la dotación de recursos humanos. Entonces tenemos un avance en términos de compromisos, de lucha por alcanzar determinados objetivos, pero lamentablemente no hemos logrado todavía alcanzar las metas propuestas, y eso para nosotros es un déficit que nos deja este gobierno, y creemos que deberíamos ir hacia los próximos 5 años a tener planes serios que impulsen efectivamente estos procesos y una reforma sustantiva. O sea, lo que nosotros queda pendiente es la reforma del Estado en salud. Y eso es un tema pendiente de hace muchos años, hace muchas décadas. Por eso nosotros como Foro Salud estamos presentando un proyecto de ley al Congreso de la República para alcanzar esta reforma del Estado en salud como iniciativa ciudadana y tratar de conseguir estas metas, o sea, hacer realmente un proyecto político sanitario que permita alcanzar y conquistar el derecho a la salud en el país. Claro, precisamente de eso vamos a hablar más adelante, de todos los proyectos que se tienen que presentar, pero en ese sentido se han hecho muchos cambios. No, usted lo bien lo ha señalado, ha habido muchos progresos que se han hecho, este es realmente pues, ha sido insuficiente, pero hay aún así logros que se pueden reconocer en esta gestión. Por supuesto, siempre va a haber este cuestionamiento de que es insuficiente, ¿no? Especialmente cuando uno viene de ONGs, organizaciones, donde se propone permanentemente, pero es difícil estar en el poder y tomar las decisiones que correspondan. No siempre el gobernante y no siempre en el Congreso también hace uno lo que quiere o lo que debe, sino en política ¿no? Lo que se puede, ¿no? Y realmente hay limitaciones económicas. Hemos tenido un año como el 2008 que ha parado la economía mundial. El Perú es uno de los pocos países que ha tenido un 1% de crecimiento, pero el resto de países ha entrado una gran recesión, han habido dificultades económicas que nosotros de ninguna manera podemos olvidar. Y se subraya, ¿no?, aquello que ha faltado, pero no se subraya, y eso debería hacerlo también Mario Ríos, aquello que sí se ha logrado. Y por ejemplo se ha logrado incrementar dentro del presupuesto general de la República hasta llegar el año 2011 a un 8.74% del presupuesto general de la República está destinado a la salud. La salud a través del Ministerio de Salud y la salud a través de órganos desconcentrados, gobiernos regionales, ¿no? Pero además tampoco se toma en cuenta los avances que hay en los condicionantes de la salud. Y los condicionantes de la salud son pobreza, acceso al trabajo, ¿no? Transporte y una serie de inversiones que definitivamente han avanzado en una proporción como nunca antes se ha apreciado.
Se ha llegado a un 31% de pobreza en la actualidad, con una disminución en estos 5 años de más de 17 puntos porcentuales. Y eso se tiene que resaltar porque ese es un condicionante directo sobre la salud. Se ha incrementado y se ha batido récord, digamos, en ejecución de obra pública, especialmente carreteras, ¿no? Electrificación rural, saneamiento, que tiene un impacto directo en la salud de las personas. En cuanto a recursos humanos, se ha cuadruplicado la cantidad de médicos serumistas, de profesionales serumistas, que son los que trabajan en los lugares más alejados. Se ha cuadruplicado en el actual gobierno. Y no solamente son Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, la zona de extrema pobreza, sino se ha olvidado aquí Mario Ríos de que también está Lima y el Callao, está Ebrae y está una cantidad de otras provincias que se han involucrado, ¿no? También se ha olvidado que inmunizaciones, el presupuesto del 2010 ha sido 11 veces superior al de inmunización desde el año 2005. 11 veces superior, introduciendo vacunas para el neumococo, para la influenza, para el hemófilus, para virus, el papilomavirus, ¿no? Incluso para el rotavirus, que es el que produce las diarreas más frecuentemente, claro, ¿no? Se ha entonces tenido importantes resultados y desde el primer gobierno de García no había un hospital en construcción. Hoy en día sabemos todos de que hay hospitales en construcción, no solamente por ejecución directa del gobierno nacional, sino también porque los gobiernos regionales, incluso los gobiernos locales, tienen una mayor capacidad de ejecución de gasto porque se ha descentralizado la economía en el país. Los presupuestos los utilizan ahora para obra pública los gobiernos locales y regionales. Ya no es el presidente centralista el que va a inaugurar un pequeño puesto de salud. Muchos de esos son inaugurados por los propios alcaldes, son obras hechas descentralizadamente, cosa que no se hacía un hospital desde el primer gobierno de Alan García y nuevamente se ha retomado esto. Se ha avanzado, claro, pero la brecha, y hay que decirlo con toda sinceridad a la población, la brecha es inmensa y lógicamente todos queremos que se haga más. Yo trabajo en el sector salud, en el Ministerio de Salud, soy médico, soy de provincia, sé cuáles son las necesidades apremiantes que hay para resolver el tema de la salud y yo creo que hay que mantener el aseguramiento universal en salud. Felizmente ninguno de los candidatos se les ha ocurrido decir que van a derogar la ley. La ley marco está allí, es la vía sobre la cual se tiene que construir e implementar el acceso al aseguramiento universal en salud, que va a significar una mejora del acceso a las coberturas de salud y a la calidad de salud y a la oportunidad mejorada de salud. Muy bien. Nosotros continuamos conversando pues en estudios con el doctor Mario Ríos Barrientos, él es coordinador nacional de Foro Salud, y también con Luis Wilson Ugarte, el expresidente de la Comisión de Salud, precisamente para hablar pues de los lineamientos que debe tomar el próximo gobierno para seguir en aras de esa búsqueda de una reforma en el tema de salud. Y ya el señor pues, Ríos Barrientos precisamente nos hablaba de algunas taras que se habían producido en esta gestión, que de repente pues por ahí no habían de alguna manera dado la oportunidad de que se desarrolle muy bien el tema del sector salud. ¿Cuáles serían entonces los planes o los lineamientos a un corto plazo del próximo gobierno que llegue a suceder? Pero nosotros queremos llamar la atención justamente de quien salga elegido presidente, de la importancia de hacer una reforma del Estado en salud, de empezar a que el Estado se preocupe por atender las necesidades de salud de la población. O sea, yo encuentro que hay algunos avances, obviamente, son algunos avances, pero no son avances significativos de la talla política que se requiere en el país. Por ejemplo, en términos absolutos de elevación del Producto Bruto Interno para el tema del gasto en salud, apenas hemos llegado a 1.54 en el año 2010, cuando en América Latina el promedio es 3.5% del gasto del Producto Bruto Interno en materia presupuestado, de asignación presupuestal a salud. Y eso, o sea, es un tema que tiene que ver con un problema de decisión política, y ahí la decisión política es la que nosotros estamos reclamando. O sea, cómo el próximo presidente de la República se pone sobre el hombro el tema de salud. Anualmente se mueren 2.800 mujeres por cáncer de cuello uterino en el país. Se mueren cerca de 800 mujeres por causas asociadas al parto. Se mueren cerca de 40.000 personas anualmente por el tema del cáncer. Y sin embargo, no tenemos ningún programa, ninguna política orientada hacia eso. En la Ley Marco de Aseguramiento Universal, el tema del cáncer está visto solamente como diagnóstico. No hay tratamiento, no hay trabajo para recuperación. O sea, lo que nosotros nos llamamos la atención, y acá yo no diría porque es congresista, por eso piensa así, o porque es ONG piensa así. Acá yo creo que es un tema
a llamar la atención sobre cuáles son los problemas del país. ¿Cuánto cuesta tratar un cáncer, por ejemplo, a la laringe? Cuesta 16.000 soles al mes. ¿Qué familia puede tratar eso? Si no tenemos políticas de Estado orientadas a atender estos problemas, vamos a tener siempre esta preocupación de cómo atender la salud de la población. Nosotros lo que estamos llamando es eso, o sea, cómo el Estado, cómo el presidente, el primer mandatario de la República se asume la camiseta de salud y asume esta responsabilidad. Por eso nosotros hemos hecho, por ejemplo, estamos presentando este proyecto de ley de reforma del Estado en salud con iniciativa ciudadana. Hemos recaudado ya más de 50.000 firmas, estamos prontos a presentar al próximo Congreso de la República. Hemos logrado, por ejemplo, hacer firmar a distintos congresistas de distintos partidos políticos. Estamos hablando de Fuerza 2011, estamos hablando del Partido Nacionalista, estamos hablando de Solidaridad Nacional, estamos hablando de Perú Posible. Han firmado este compromiso de impulsar este trabajo a favor de la reforma del Estado en salud. Y estamos organizando junto con todos estos congresistas un grupo de trabajo parlamentario a favor del derecho a la salud. Porque creemos que es importante que el Estado asuma la responsabilidad, que cumpla sus compromisos con los ciudadanos. No es posible que solamente nosotros seamos fieles a los compromisos con las grandes empresas y no seamos fieles a los compromisos con los ciudadanos. El Perú ha firmado desde el año 1966 una serie de acuerdos internacionales a favor del derecho a la salud y que lamentablemente hasta ahora no los está cumpliendo. Muy bien, vamos con el congresista Luis Wilson. ¿Qué cree usted que se debió también destacar cuál es la meta para el próximo gobierno que se debe hacer de inmediato para mejorar el sistema de salud? Yo creo que la ley marco de aseguramiento universal en salud es clave para poder continuar hacia adelante. La ley que ha sido generada con el mayor consenso posible, que tal vez no es perfecta, pero que sin duda estábamos avanzando. De hecho, en materia de cáncer ya se ha superado el tema de la limitación que había en el PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que solamente abordaba el tema de diagnóstico en cáncer. También entendemos que hay tratamientos en estadios iniciales incluidos. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud pasa a cubrir el 65% de condiciones asegurables en el paciente. Pero si hablamos de cantidad de enfermedades, más o menos el 75% de enfermedades están cubiertas para pobres y extremadamente pobres a través del administrador de fondos de financiamiento, que es el SIS. Vale decir, con dinero de Tesoro Público, el gobierno cubre la atención a estos pacientes donde se ha implementado el aseguramiento universal en salud. Esperamos nosotros que gane quien gane, ¿no? En estos 5 años se pueda llegar con el aseguramiento universal de salud a todas las regiones, a todos los peruanos. Ese es el verdadero reto. Esto sin duda va a requerir de un esfuerzo económico para poder financiar lo ambicioso que es financiar la atención de la salud de todas las personas a través del aseguramiento universal. Pero para eso hay que mantener políticas de crecimiento económico, políticas de inversión. Se calcula que se requieren 35.000 millones de dólares cada año de inversión para garantizar un crecimiento que permita a nuestro Estado, aún pobre económicamente, avanzar un poco más allá. Ahora, hay indicadores que mundialmente se ha trazado a través de las Naciones Unidas, los objetivos del milenio, y se ha mencionado que se debe disminuir, por ejemplo, la desnutrición crónica a la mitad de lo que era en 1990 al año 2015. Eso se ha superado en realidad. El 2010 tenemos nosotros que ya la cifra que arroja ENDES de 17.5% de desnutrición crónica, ¿no?, en menores de 5 años. Se ha planteado también la reducción de la mortalidad infantil. Aquí también se ha cumplido con ese objetivo del milenio en el Perú. Hemos cumplido y de manera adelantada, lo hemos hecho antes de que llegue el año 2015. Existe un reto enorme, se ha hablado ahorita de mortalidad materna, pues la cantidad de muertes maternas era de 185 el año 2000, ¿no? 185 por cada 100 nacidos vivos, y el 2010 es de 93. ¿No? La meta es llegar a 66, pero es un avance, hemos disminuido prácticamente a la mitad, ¿no?, en estos años, y esperamos seguir avanzando en ese camino. No se trata de hacer declaraciones, no se trata de la noche a la mañana decir que vamos todos atención gratis, no, se trata de encontrar mecanismos que permitan ir más allá, pero lógicamente que eso sea sostenible en el tiempo. Hay también que avanzar en el tema de recursos humanos.
No podemos basar la atención en lugares alejados solamente en profesionales serumistas. Pienso que tiene que haber una discriminación en cuanto a remuneraciones y otra forma de remunerar para que exista el estímulo en los trabajadores de la salud, en los profesionales de la salud, para que estén más dispuestos a trabajar en los lugares más lejanos donde se requiere más personal. No puede ser que alguien que trabaja de repente aquí en Cañete, ¿no?, gane igual que alguien que esté en Ñuñoa, en Puno o en algún lugar alejado en la provincia de Chumbivilcas.